por la introducción. María Claudia, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a los miembros de la Junta Directiva, directores de AmCham en el país, representantes de la Embajada Americana, a mis compañeros de panel, al embajador McKinley, a quien no veía desde que amanecimos juntos en la clausura de un carnaval de Barranquilla con Fátima hace muchos años, por la muy buena invitación de Vicky Ibáñez. Eso definitivamente selló la relación binacional entre los dos países después de 3 intensos días de carnaval. Inolvidable experiencia. A la subsecretaria de Comercio, también un muy cordial saludo, y a la señora ministra de Comercio Exterior. Yo en los próximos 10 minutos voy a hablarles un poco sobre los próximos 10 años, sobre cómo veo que pueden ser los siguientes 10 años en este TLC y qué nos ha pasado en los años anteriores. Yo quiero empezar diciendo que Estados Unidos es de lejos el más importante socio comercial que ha tenido Colombia en estos 30 años de apertura, que acabamos de cumplir en octubre pasado, que se creó los 30 años del Ministerio de Comercio Exterior. Colombia le ha vendido a Estados Unidos el 35.6% de sus exportaciones, que se acercan a los 300.000 millones de dólares. Curiosamente, si yo les pregunto a ustedes cuál es el segundo socio comercial en estos 30 años, se van a sorprender: Venezuela. Nadie ha podido todavía superar a Venezuela. China ya se le está acercando, pese a que la frontera está cerrada hace varios años. En estos momentos tenemos 3 hitos que están volviendo a barajar las cartas de la globalización. La primera es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que vino más que una guerra comercial, una guerra por liderazgo tecnológico. Si ustedes ven, y lo vamos a ver ahorita en los gráficos, China y América Latina exportaban lo mismo a Estados Unidos, participamos de un 18-19% de participación de las importaciones norteamericanas. Esta guerra comercial ha servido para que China aumente 1 punto, pero América Latina aumente 2, ya estamos en el 21%, ya le llevamos, América Latina aumente 3, ya estamos 2 puntos por encima de China en la participación de las exportaciones norteamericanas respecto a las importaciones de los Estados Unidos. En segundo lugar, el COVID-19, que vino a pulverizar las lejanas cadenas de valor y a convertirlas en regionales, que aumentó los fletes hasta 5 veces, y no solamente no habían productos, sino que no habían contenedores, y los precios, habían productos que el flete costaba más que el producto. Y el tercer conflicto, que se ha mencionado varias veces el día de hoy, entre Rusia y Ucrania, porque ha mostrado que se está creando una nueva forma de globalización, que es la globalización como común denominador del modelo político. Los países democráticos hoy hacen el 70% del comercio mundial, y los países autocráticos hacen el 30% del comercio mundial, pero los países democráticos dependen de las materias primas e insumos de los países autocráticos. Y la gran pregunta es, ¿cómo hacer para que los modelos políticos coincidan con los requerimientos económicos? Y esto va a cambiar en buena medida que el comercio agrícola, que el comercio fertilizante, que el comercio de hierro, que el comercio de energías se alineen con los modelos políticos. Ya The Economist le acaba de dedicar un número maravilloso de 3 semanas exactamente sobre este tema. ¿De dónde importa Estados Unidos? Esto es un gráfico muy interesante. China sigue siendo el primer socio individual de lejos, seguido por México. Yo me acuerdo cuando se creó el NAFTA, que México decía, vamos a ser el primer socio comercial, era el 4º o 5º en ese lugar. Japón, China no aparecía todavía, Japón y Canadá estaban muy, muy por encima. Pero América Latina en general es el 21%. Y esto es sorprendente porque si vemos, por ejemplo, en la Unión Europea, el comercio intrarregional es del 58%. Y en el RCEP, los países asiáticos, el comercio regional es del
48% entre sí, materias primas que van de un país a otro, que se complementan, que tienen origen acumulativo, pero entre Estados Unidos y América Latina solamente participa del miserable 21% de las importaciones norteamericanas, y algo estamos haciendo mal en América Latina, o algo no nos estamos comunicando, porque no puede ser que cuando Estados Unidos tiene 11 acuerdos de comercio con América Latina, no hayamos podido, acabamos de superar la barrera del 20%. Y un poco la potente propuesta que había detrás es cómo hacer con esta alineación de modelos políticos y requerimientos comerciales para convertir ese 21% en 42%. ¿Qué debemos hacer? Y aquí vemos cuáles son los mayores actores de América Latina. Frente a Estados Unidos, definitivamente, pues vemos a México, el caso, pero es muy, yo les ruego el favor que miren la columna a la derecha, el per cápita exportador. Cuando uno ha sido maratonista, uno sabe lo que es un segundo y un minuto, y uno aprende a medir el nivel de competencia, el nivel de competitividad. Y el campeón es México, $3,000 por habitante le queda a cada mexicano en el bolsillo a final de año por venderle corotos a los Estados Unidos. Y a los costarricenses 1,200, y a los chilenos 800, y a los dominicanos 600, y así sucesivamente, y a los colombianos 270. Y cuando vemos que exportamos, cada colombiano exporta menos de 10 veces de lo que exporta cada mexicano, se dice uno, ¿qué están haciendo bien en México y qué no estamos haciendo bien todavía en Colombia? Pero hay una cifra de las que le gusta a mi amigo el doctor Mauricio Reina, que es que si dividimos las importaciones totales de los Estados Unidos por la población mundial y le descontamos la población de Estados Unidos, el per cápita exportador del mundo entero a los Estados Unidos de $350. Colombia está por debajo, teniendo el mejor TLC del mundo con los Estados Unidos. Algo no estamos haciendo bien los colombianos. Solamente 20 de los 200 países del mundo tienen el privilegio de tener un acuerdo comercial con los Estados Unidos. El mejor, repito, el de Colombia y el de Perú, en materia de condiciones de acceso y normas de origen. O sea, el mejor el 35% de valor agregado colombiano, que el 75% que quedó renegociado para México en el nuevo NAFTA, en el acuerdo que se acaba de firmar entre Canadá, México y Estados Unidos. Pero somos el país número 15 en la utilización del per cápita exportador de entre los 20 que hay, porque hay algunos que exportan. Canadá exporta $7,500 por habitante. Singapur, que queda bastante más lejos que Colombia, 5,500, México 3,000, como ya dije, y Colombia 270. Esto es algo. Ahora, si sumamos la población de los 20 países y los dividimos por sus exportaciones, nos da que en promedio los 20 exportan $1,722 por habitante, Colombia 270, es decir, 7 veces menos que el promedio de los países que tienen las mismas o menores ventajas que la que tiene el país. Aquí lo que les decía un poco, de que hoy en día América Latina es el 21% de las importaciones, pero desde hace 10 años que empezó el TLC, Estados Unidos ha crecido casi $700,000 millones en nuevas importaciones. Aquí vemos, cuando se firmó el TLC exportaba 2.2 trillones, hoy el año pasado importó casi $3 trillones. Lo decía Mauricio, lo que más está creciendo en Estados Unidos son las importaciones agroindustriales. Y nosotros tenemos 5 millones de hectáreas y estamos al frente. Y un avión desde Bogotá a Miami, que está mucho más cerca, Bogotá de Miami, que Miami de San Francisco. O sea, requisitos regulatorios, unidades familiares, etcétera, que podrían hacer de Colombia una potencia agroindustrial, y en el mundo entero la gente todos los días come un poco más. Y en la pandemia algunos engordaron bastante. Afortunadamente Mauricio y yo no nos engordamos mucho. El e-commerce.
Este es otro elemento. El e-commerce está revolucionando el comercio mundial. Hoy el 13, mañana el 35% del comercio mundial. El señor Ma dice que el paquete va a jubilar al contenedor. Y hoy está la nueva tendencia de convertir contenedores en paquetes. Hoy en día Estados Unidos cuenta con el de minimis de $800 habitante día, que puede traer, si llega en paquete del exterior, sin arancel, pero sobre todo sin impuestos sobre las ventas, que en muchos estados es muy superior al arancel. Y Colombia tiene el mejor aeropuerto de América Latina, en donde pudiéramos hacer del e-commerce, de Colombia la capital latinoamericana del e-commerce frente a los Estados Unidos. Este es un elemento que daría para una charla entera. Hay 2 millones de paquetes que se importan a Estados Unidos bajo este régimen. Y aquí pues vemos que desde que empezó el TLC bajamos, como decía Mauricio, de 21.000 millones, casi 22.000 a menos de 10.000 millones de dólares. Hemos bajado a la mitad. Pero hablemos del futuro. Hoy Colombia, y vamos a tomar 1 minuto, 2 minutos más en cerrar, Colombia tiene el mejor estatuto fiscal entre los países medios y altos de América Latina frente a Estados Unidos y frente a la inversión extranjera. Aún después de la reforma tributaria, el ministro Restrepo hizo el milagro que aumentando el impuesto corporativo mantuvo el régimen de megainversiones en 20% y el de zonas francas en 27%. No hay ningún país de los medianos y grandes que tenga ese régimen fiscal para atraer anclas y megainversiones, y nearshoring y friendshoring a América Latina. Nos falta la acumulación de origen regional. El éxito en la Unión Europea y en Asia es que los países acumulan origen entre sí. Ese fue el RCEP, ese fue el Acuerdo de la Unión Europea. Cuando pasamos del ALCA a acuerdos individuales, cuando pasamos de la ABDEA a acuerdos individuales, rompimos las reglas de origen. El algodón pyme que venía de Perú, que se transformaba en camiseta en Colombia, acumulaba origen, llegaba a Estados Unidos sin impuestos. El algodón de Perú que con el nuevo acuerdo con Estados Unidos, cuando llega a Colombia, se convierte en chino y pierde origen. Mientras que una empresa norteamericana ubicada en China solo absorbe 5% de materia prima norteamericana, la misma empresa americana ubicada en América Latina absorbe entre el 30 y el 40% de US content. Si se hablaran los 11 países que tienen 6 acuerdos comerciales, sería el primer paso para que ese 21% se convirtiera en 28, en 30 o en 32%. Sin origen acumulativo seguiremos haciendo spinning en materia de relacionamiento entre América Latina y Estados Unidos. Este debería ser el tema central de la Cumbre de las Américas que se va a celebrar en Los Ángeles en la primera semana de junio. De acuerdo con el BID, llegarán inversiones por 70.000 millones de dólares y por cada punto adicional que América Latina logre aumentar sus importaciones en Estados Unidos serán 30.000 millones de dólares. O sea, la gran potencia de este planteamiento es que si logramos inventarnos mediante la acumulación de origen, en donde los propios insumos norteamericanos fluyan a través de los países para convertirse en productos intermedios o finales y regresen a Estados Unidos, podemos aumentar por lo menos 10 puntos. Del 21 al 31, 300.000 millones de dólares de nuestra participación. Gran tema para ACLA, gran tema para las 22 o 24 cámaras americanas que se reúnen en Washington. Este es el tema. 5 mensajes finales, y quiero decir que hace más de 2 años no hablaba con Mauricio Reina. Atracción de empresas ancla, nearshoring. Yo me acuerdo cuando María Claudia Aracotira, directora de ProColombia, que fuimos con Camila Reyes hace cerca de 10 años a tocarle la puerta y decir, pensemos en atraer empresas tractoras. No hemos podido traer la primera, ni una. Uno va a Costa Rica, 1.200 millones de dólares en nuevas inversiones, va a República Dominicana, 13.000 millones en México, ni un proyecto de más de 500 millones de dólares todavía en Colombia. Estamos pescando truchas, necesitamos pescar ballenas. 2, comercio electrónico. Y esto va para otro tema, pero necesitamos afinar, y uno de los deseos para el presidente Duque es que ojalá antes de los 90 días que le quedan de gobierno, saque la bendita reglamentación aduanera del comercio electrónico, que es lo que más está creciendo en comercio internacional. Potencialización de importaciones agroindustriales, importaciones
priorizadas por parte del gobierno Biden, la orden ejecutiva hace un año, biomédicos, circuitos eléctricos, metales raros, tecnologías de punta. Colombia es su amigo, pero sobre todo y ante todo, origen acumulativo. Sin eso nos seguiremos pegando un tiro en el pie. Muchísimas gracias.